Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Bienvenidos a un nuevo programa del Hombre de la Bolsa, mis queridos esbirros financieros. El programa más escuchado en los corsos de Gualeguaychú también. Siempre decimos que es el más escuchado acá en la City porteña, pero no queda nadie en la City porteña desde el jueves, porque el viernes hubo paro bancario. Es genial, ¿no? Porque generalmente los paros bancarios vieron que coinciden con los fines de semana largo, cosa de que uno vaya a los cajeros y no encuentre un sope en ningún cajero automático, porque también este es un país muy especial donde la cultura de el cash es difícil de erradicar. En el mundo se está yendo hacia las monedas virtuales, están hablando de Bitcoin, de si va o no a llegar a ser una moneda de uso legal, si es una moneda, si no, si va a ser ampliamente aceptada en algún momento. Por lo pronto, acá en Argentina usamos el cash, una gran invención de hace más de 1000 años y que los días donde tenemos la suerte de que hay paro bancario justo antes de un feriado, difícilmente podemos disponer de él. Entonces se hacen colas en los cajeros, aparecen todos papelitos de gente que fue a tratar de extraer pero no lo logró, infructuosamente solamente pudo sacar el saldo impreso en un papelito y bueno, lo rompen, lo tiran ahí, entonces es como una cancha de fútbol llena de papelitos, un cajero automático, pero en el mundo, más allá de que en Argentina y también en Brasil, por supuesto, en Río de Janeiro, sobre todo, se está festejando el carnaval. En el mundo se operó, señores. En el mundo hubo mercados. Ayer hubo mercados hoy. Y los índices cerraron en alza los 2 días. Es decir, es el tercer cierre consecutivo en alza del S&P 500, que hoy cerró 0,26 arriba, y del Nasdaq, que cerró 0,45% también arriba, desde la gran caída que tuvieron los mercados a partir del 26 de enero. Recordemos que el 26 de enero los mercados iniciaron un recorte muy importante, donde recortaron cerca de un 12%. Casi non-stop, fue la peor caída que tuvo el índice S&P 500 desde la crisis del año 2008, es decir, es un recorte más que importante, y estuvo en el ojo de la tormenta el tema de la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años. ¿Qué importa, señor, señora, el bono del Tesoro norteamericano a 10 años? Bueno, importa porque las tasas de interés en todo el mundo, de todos los activos del mundo, se definen en base a una estructura de tasas que es la estructura de tasa en dólares, ¿sí? Es la moneda más utilizada en el mundo, por más que todo el mundo hable del Bitcoin. El Bitcoin
casi no existe. Si bien el Bitcoin tiene una capitalización bursátil total de 146 mil millones de dólares, hay más de 5 trillones de dólares en el mundo, con lo cual el tamaño del Bitcoin es ínfimo, señores. Piensen en dólares, las tasas se definen en dólares y en función de esas tasas es que en todo el mundo se definen los proyectos. Cualquier proyecto que uno quiera hacer, lo único que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cuánto dinero voy a ganar en el futuro con este proyecto? Y traer ese dinero al presente a una determinada tasa. ¿Qué tasa uso? Bueno, generalmente uso esta tasa de 10 años del bono de tesoro norteamericano y le sumo alguna prima adicional de riesgo. Por ejemplo, si estoy invirtiendo en un bono argentino, le sumaré a esta tasa del tesoro norteamericano, que hoy está en la zona del 2,88%, bueno, le sumaré, no sé, un 5 o 6% más, por ejemplo, ¿sí? Como para que dé 9%, teniendo en cuenta que es un negocio que voy a hacer en un país emergente, que tiene un riesgo determinado, que me puede ir bien, me puede ir mal, entonces yo le agrego una prima de riesgo. Si fuera un bono argentino, por ejemplo, hoy los bonos argentinos en promedio más o menos están rindiendo, ¿sí? 370 puntos por encima de los bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, a este 2,88% yo le sumo los 3,70 y más o menos me da lo que rinde un bono argentino a 10 años. Es decir, prácticamente un 7%. ¿Sí? Bien. Dicho esto, ¿por qué se caen las bolsas del mundo? Bueno, las bolsas del mundo se caen porque las empresas, en definitiva, son proyectos. Como cualquier otro proyecto, por ejemplo, Apple vende iPhones y tiene un flujo de fondos a futuro de los iPhones que va a vender. Si suben las tasas en el mundo, los proyectos de descuento, el descuento de estos proyectos, incluido la venta de iPhones, vale menos hoy en el presente. Con lo cual, las acciones recortaron fuerte y uno, a esta altura, ¿sí?, que este programa busca siempre hacer un poquito de educación financiera, se preguntará, ¿y por qué estarán subiendo las tasas a 10 años del Tesoro norteamericano y están generando este caos en las bolsas mundiales? Bueno, básicamente porque las expectativas de inflación de la población están en aumento. Mañana es un día clave para lo que pueda suceder hacia adelante, tanto con los mercados de renta fija, el mercado de treasuries a 10 años, como con los mercados de renta variable, ¿sí?, con los mercados de acciones. Obviamente, si vemos que se cae fuerte el bono a 10 años y se eleva mucho esta tasa, es probable que los mercados de acciones también corrijan un poquito, ¿no? Esto es contrario a lo que en otros momentos del tiempo ha pasado normalmente con los mercados accionarios y los mercados de renta fija, donde normalmente hay una correlación inversa, es decir, cuando sube el mercado de acciones, cae el mercado de bonos. Dicho esto, lo que está pasando actualmente es medio extraño, porque venimos de una situación en la cual, para salir de la crisis del año 2008, Estados Unidos tuvo que bajar y romper la ecuación financiera fundamental, que es que el dinero tiene un valor en el tiempo, y llevar las tasas de interés a cero. Siempre estamos hablando de la misma situación, es la tasa de interés define lo que valen hoy las cosas. En su momento, en el año 2008, la Reserva Federal bajó a cero la tasa de interés para que los flujos futuros, al descontarlos a una tasa de cero, valgan más hoy y subir artificialmente el valor de las cosas. Ahora que el valor de las cosas, dado que la economía norteamericana empieza a traccionar más rápido, empieza a crecer un poco más, sí, con Trump y todo, la economía norteamericana está creciendo más y
la aprobación de la ley impositiva en Estados Unidos va a hacer que probablemente crezca todavía más rápido, y eso está llevando a un desempleo estructural, es decir, muy, muy bajo, y ese desempleo muy bajo está presionando al alza la inflación en los Estados Unidos. Esa presión al alza va a tener en el día de mañana un dato muy importante, que es que mañana se conoce el CPI, ¿sí? Que es el Consumer Price Index, o lo que nosotros en Argentina conocemos el IPC, el índice de precios al consumidor. En este caso, para Estados Unidos, no publicado por el INDEC, sino publicado por el similar al INDEC en los Estados Unidos. Y mañana va a estar presentándose este índice, para el cual el mercado descuenta, el consenso del mercado descuenta que habrá un crecimiento para enero de la inflación en los Estados Unidos del 0,4%. Y también se presentará la versión núcleo de este índice, que presentará, o por lo menos se espera que presente, un crecimiento del 0,2%. Si esto no se configurara y la inflación fuera superior a esta que espera el consenso, probablemente mañana tengamos un día bastante coloradito en los mercados. Si la inflación estuviera en línea con el consenso o por debajo, creo que el mercado todavía puede tener algunas rondas más de recuperación, y eso es un poco lo que estamos preguntando hoy en la encuesta que tenemos en el Twitter, y que se lo vamos a preguntar ya mismo a Miguel Mogiano, a quien tenemos en línea, fundador de Carta Financiera, uno de los blogs más importantes del país en cuanto a inversiones respecta. Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te tratan estos mercados turbulentos? Bien, por suerte, bien posicionado. Bien posicionado. Quería hablar con vos porque vi un tweet que hiciste hace algunas semanas atrás, antes justamente de la corrección. Creo que justo fue la semana anterior a la corrección, donde vos alertabas que estaba todo como muy correlacionado y hablabas, ¿no? Un poquito, creo, de una sobrecompra en el mercado. Hablabas de un price to sales, si mal no recuerdo, muy alto para el índice S&P 500. Contame un poco, ¿cuál es tu visión respecto de este mercado? Bueno, sí, como vos bien decís, el price to sales estaba arriba de 2 puntos, que ya estaba por encima del año 2000, pero, del techo del año 2000, pero por diferentes métricas que vos puedas mirar, diferentes cosas hacen que hoy las acciones estén muy caras en promedio, en términos históricos, lo cual no quiere decir que el día de mañana puedan estar más caras. Yo recién te escuchaba y vos decías que, bueno, dependiendo de si mañana la inflación viene por encima o por debajo del consenso, podríamos tener una nueva caída, podríamos tener que el mercado suba. Es cierto. Me parece, sin embargo, que hay algo también de fondo en todo esto que tiene que ver con la inflación, y déjame que te haga un comentario muy grueso, que la gente lo va a entender en un minuto. El petróleo pasó de $40 el barril a 60, eso es 50%, y eso se traduce en un montón de cosas, y eso le está pegando a la inflación en el mundo. Entonces, este 50% subió, como dije, en los últimos 6-7 meses. Y la presión de la inflación, junto también, obviamente no hay nunca una explicación monocausal, con el mercado laboral
en niveles récord, con muy bajo desempleo, lo que te está llevando es para arriba las tasas de interés. ¿Por qué? Porque bueno, justamente si se espera que haya inflación, en realidad las tasas de interés en términos nominales suben como para dar algo de retorno real. Nadie va a querer tener un bono que le da un retorno real negativo, entonces empiezan a caer los precios de los bonos, sube la tasa implícita. Está claro, si la inflación se acerca al 2%, de alguna forma el bono a 10 años tendría que rendir bastante más de 2, más cercano quizá a 3. Bueno, vos tenés que la tasa a un año ya está casi en 2%, está en 1,90, así que... Y además se viene moviendo todos los días para arriba. Y esto se da en conjunción con otras cosas también, es un cóctel, ¿no es cierto? Hace ya unos meses la Reserva Federal empezó un proceso lento, pero que se va a ir acelerando, de lo que se llama el unwinding, ¿no es cierto?, de la hoja de balance, o puesto de otra manera, está haciendo reversa a todo lo que había sido anteriormente compra de activos, porque antes los había comprado justamente con el objetivo de empujar la tasa de interés para abajo para que la gente tomara crédito más barato, construyera, etcétera, etcétera, para hacer una incentivación totalmente keynesiana, que es lo que viene haciendo la Reserva Federal hace ya varias décadas. Pero acá lo que tenemos es justamente un escenario en el cual lo más distintivo de la semana pasada es que estos temores que se fueron intensificando a través de la quiebra de estos dos fondos que se dedicaban a la venta de futuro de volatilidad de corto plazo, yo voy a explicar, es un poquito técnico, pero lo más importante de la semana pasada es que vos tuviste un salto en los niveles de volatilidad que quedaron mucho más arriba. Es decir, que el mercado se quedó hipersensibilizado, porque hay un índice que vos sabés que mide esa sensibilidad, que es el índice VIX, es un índice del miedo, y el índice del miedo lo que está diciendo hoy es, no se nos fue el susto, no estamos en un estado de shock como estuvimos el martes de la semana pasada, pero seguimos asustados. Y es esto decir, cambia. Vos me estás diciendo que el VIX, que es una medida, digamos, de riesgo, ¿no?, de volatilidad vinculada al S&P 500, subió, estaba en mínimos históricos, subió, y con estas recuperaciones que tuvo el mercado todavía sigue estando ahí alto. Totalmente. Fíjate vos que antes de las turbulencias el VIX estaba en la zona de 13, 15, está en 25 hoy. ¿Ok? Estamos en un VIX prácticamente el doble que lo que teníamos hace 2 semanas. Hoy está en 25, llegó a estar arriba de 40. Es decir, si bien, como yo te decía, no está más en estado de shock, lo que te dice es, sigo muy sensible. Y esto... No vale los 10 puntos que valió casi todo el año pasado, digamos. Sí, en realidad nunca llegó a estar en mínimos de 10 puntos, pero vamos a decir que el año pasado estuvo en un promedio de 11, 12, entre 11 y 12, y fue bajando a lo largo de todo el año. Sí. Okay. El promedio móvil del VIX fue bajando durante todo el año y sí, te diría que terminó... Y eso hacía que, digamos, una estrategia muy usada por los traders en el mercado era como bajaba, se shorteaban todo el tiempo en eso, o sea, vendían el VIX para comprarse otra cosa. Sí, no es tanto que los traders lo hacían, había productos, había 2 productos diseñados para eso. Bueno, los tickers eran el X y latina B corta y el SB corta XY, unos nombres medio raros, pero no importa. La cuestión es que había gente muy profesional que estaba vendiendo esos productos a sabiendas de los riesgos. Y lo que sucedió fue que
los dos fondos quebraron porque se precipitó la suba del VIX y tuvieron que salir a cubrir todos esos futuros y literalmente quebraron en el cierre del día lunes de la semana pasada. Uh-huh. Al suceder esto, vos lo que tuviste fue un gran salto en la intranquilidad del mercado que todavía persiste. ¿Y por qué insisto con esto? Porque el dato de mañana de inflación ya no va a ser visto con los ojos de un mercado que tiene el VIX en 12 o en 13, que es más complaciente, va a estar visto a través de los ojos de un mercado que está con un VIX de 25. Y hay una enorme diferencia. Es decir, cuando el mercado está tan sensibilizado como lo está ahora, me parece que un ápice de duda puede precipitar de vuelta una situación de caída, más sabiendo, insisto, bajo todo tipo de métricas, que vos tenés acciones en niveles caros y que vos tenés que la Reserva Federal está desarmando el balance y que está revirtiendo lo que fue el quantitative easing. Es decir, ya empezás a tener un combo que, salvo que mañana... Bastante explosivo. Y déjame agregarte una cosa. Salvo que mañana sí, el número de inflación sea lo suficientemente contundente como para decir, no, olvídense, la inflación no es un problema. Y yo creo que la duda de que puede estar alto, no te digo, incluso para mí el consenso puede no ser una buena noticia. Incluso si vos tuvieras una lectura similar al consenso, podría no ser una buena noticia, porque, como te digo, está llegando en un momento de enorme sensibilidad, porque te lo marcaba el mercado, es decir, no dejó de estar en estado de shock, pero está muy, muy sensible, y eso me parece que es lo principal a considerar. Sí, y déjame agregarte una cosa que no es menor, ¿no? Porque un poco también los ciclos de los mercados se pueden seguir muchas veces por las cuestiones más políticas o quienes dirigen y quienes están al frente de las instituciones que manejan un poco el mercado y el timing y los tiempos de estas cuestiones. Y el hecho de que la última reunión de la Fed haya sido el fin del ciclo de Janet Yellen y la próxima en marzo sea el principio de Powell, ¿no te parece que también marca un cambio de ciclo, de era y también en términos de velocidad de cambio? Mira, no me termina de llamar la atención esa explicación. La escuché varias veces como si el mercado intentara influir en lo que el nuevo presidente de la Reserva Federal fuera a hacer. Estas interpretaciones un poco argentinas, como que le quiere marcar la cancha, a mí no me parece que sea, a mí no me parece que tenga nada que ver todo eso, porque en realidad tenés una conjunción de participantes en un mercado verdaderamente múltiple, con múltiples actores, y yo podría interpretar algo así en un mercado chico. En el mercado argentino probablemente podrías tener, si se quisieran poner de acuerdo algunos participantes, que no sé si exista tal cosa, pero en un mercado chico lo veo probable. En un mercado tan diverso como el estadounidense, donde operan todos los principales administradores de fondos del mundo, no es que plata estadounidense, de todos los lugares del mundo. Sí, pero yo no te digo, digamos, que el mercado le marque la cancha a Powell, sino que me parece como que Powell viene con una visión no tan gradualista desde su concepción. Por lo menos me da esa sensación, y ya escuché a varios, digamos, gobernadores de la Reserva Federal que como que se empiezan a plantar en un escenario donde las tres subas que el mercado, digamos, descuenta hoy pueden llegar a quedarse cortas respecto de lo que ellos están pensando para el año. Bueno, sí, estamos hablando más o menos de lo mismo. Viene alguien que probablemente no hubiera sido tan laxo
en las mismas circunstancias en el pasado, y el mercado toma nota de eso. Pero me parece que en definitiva lo que termina marcando lo que sucede van a ser los datos, y por eso creo que el número de inflación es muy relevante mañana, pero no interpreto tanto lo que pase con Powell versus Yellen como algo para hacer un estudio de por sí, y no veo del todo que tenga un efecto tan dramático, porque además... Vos sos más un institucionalista. ¿Creés que digamos, la institución va a mantener el equilibrio? Es que no es lo que diga Powell o Yellen. Es un board, son 12 gobernadores, o sea, no es una moneda en el aire de lo que quiera una persona. Pasa que nosotros tenemos la cabeza tan podrida con lo que es Argentina, donde Argentina, fíjate lo que era, ¿quién manejaba la política económica en la era K? O sea, el que responde Kicillof está perdido. Lo manejaba una persona que no entendía nada de economía, y era Cristina Kirchner. Punto. Bueno, y ahora te pregunto, ya que bajaste al plano local, ¿no? Porque en esta suba que tuvieron estos últimos 3 días, desde el viernes, los mercados, los ADRs recuperaron. Acá el viernes hubo un poco volumen por la falta de bancos. Lunes y martes no se operó. Es de esperar, obviamente, que hagan el catch-up en la apertura, digamos, de mañana. Pero, y más allá, nuestro mercado, vos hablas justamente, ¿quién maneja la economía? Parecía, digamos, que una persona fuerte dentro del gobierno, o que manejaba o daba cierta tranquilidad, desde Sturzenegger, desde el 28 de diciembre parece no ser más así. El dólar vale 20,30. ¿Qué hacemos, Miguel? Mirá, el dólar vale 20,30 con el visto bueno del Banco Central, porque desde el momento en el que arreglan el cambio de meta, yo interpreto que el cambio de meta es mucho más pensando en cómo van a cerrar el déficit de cuenta corriente que pensando en otra cosa. Habrán dicho, mira, estamos dispuestos a convivir con una inflación más alta, pero tenemos que cerrar ese déficit de cuenta corriente. Y enseguida el mercado le dice, me moviste la meta, vos vas a terminar en 20, y yo creo que va a terminar en 20 o arriba, salvo que dé alguna indicación distinta. Pero es una persona que, hablo del Banco Central, ¿no es cierto?, nos dijo, bueno, la inflación va a ser el 17, termina siendo el 24, y ahora dice, bueno, ahora yo te había dicho que iba a ser el 10, bueno, va a ser el 15. Hay algo que se llama credibilidad y reputación, que se va perdiendo, ¿no? Uno lo va... Vos sabés que es vital en lo que es implementación de políticas monetarias y de ataque a la inflación, porque en la inflación hay muchísimo que tiene que ver con expectativas, y acá la expectativa se ha destruido por completo. Entonces, era muy, muy importante que el Banco Central pudiera pifiar la meta, si vos querés, por un margen de no más de 3 puntos. Bueno, 8 puntos fue un aplazo, directamente. ¿Cuánto se sacó el Banco Central en el año 2017? ¿Una nota del 1 al 10? 3. No 3 llegó. Sacó. No llegó, no probó ni en la fracaso. Claro. Y la prueba la vas a ver ahora. Yo soy muy poco optimista al respecto, porque me parece que los van a terminar usando de fusibles. Porque si vos vas a tener ahora pronto la inflación de enero arriba del 2, la inflación de febrero arriba del 2 o 2,5, y el dólar que te corre, y la expectativa de inflación... te queda un 10 para todo el año. Bueno, me queda un 10 para todo el año, si queda, ¿no? Entonces... Si seguís con la inercia del 2, terminás en el 24 de nuevo, ¿no? Bueno, está bien, pero ahí es lo que pasa. En este camino terminamos de vuelta en el 25, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer? Me dijiste 17, llegaste a 24, ahora me dijiste 15, llegaste a 25, bueno, gracias. Quiero decir, si vos necesitas credibilidad, ya está, tenés un equipo que no la tiene. Entonces el problema es previo, es una discusión interna de algunos economistas que, para mí, en el Banco Central la gente es muy capaz, pero no es política. Y yo creo que los ha devorado la política. No sé si es
estén al tanto ellos, pero para mí se van a terminar desayunando esto un poco más adelante. No es que yo soy más sabio que ellos, ni nada por el estilo. De hecho, no, está me claro parece que ya lo tienen bastante claro. Pero la realidad es, y no sé si incluso Sturzenegger en diciembre probablemente les haya presentado la renuncia. Lo habrán convencido de que no, pero el tipo lo dejaron sin armas. Ya no las tiene. Claro, a él se lo veía, digamos, con una cara no muy feliz en diciembre. Después se autoconvenció, parecería ser, en los discursos de enero, pero ahora con el dólar en 20.30, no sé a ver, quizá el Banco Central por un lado lo festeja porque, bueno, tiene $63.000 de reservas, $63.000 millones de reservas, va a achicar el déficit comercial, pero por otro lado, eso son más puntos de inflación. ¿Pero qué reservas tiene el Banco Central? La reserva que tiene el Central es toda la deuda que tomó el Tesoro. Es un cambio de manos. Es decir, no ha habido ingresos genuinos de dólares. No voy a decir que es una ficción porque es cierto eso, no es que es falso que están esos dólares. Pero son dólares de hot money, ¿verdad? Pero es un truco contable, de alguna forma, las reservas que tiene hoy el Central. Decir truco contable está mal, es exagerado, pero en realidad tenemos que entender por qué tiene dólares el Banco Central, porque el Tesoro tomó prestado dólares y como tiene que gastar en pesos, no puede salir a vender esos dólares al mercado porque no hay tal mercado y tiene que ser al Central, imprimime pesos porque si trato de vender esto en el mercado, el dólar lo mando a 8, o sea, no hay nadie que lo pueda tomar, esto es una bomba de dólares que tengo que vender. El Central le dice, sí, claro, le imprime los pesos y se los da, y el Tesoro ¿qué hace? Le da los dólares, y de repente el Central tiene más reservas. Eso quiere decir que vino inversión genuina con dólares, que le dijo, deme pesos que quiero hacer alguna inversión. No, eso nada más que un ingreso financiero, pero nada más. Entonces, la crecida que han tenido las reservas es solamente un pase de deuda del Tesoro al Central, con el agravamiento de que además el Central después esos pesos que le había pasado al Tesoro los tenía que salir a atrapar a través del EVAX para tratar de absorber la mayor cantidad posible para que la inflación no se le escapara todavía más. Ahí en esa parte es donde parece ser que se empieza a convencer un poco también Sturzenegger o la parte, digamos, del argumento que parece más le gusta, que es que él, digamos, con este nuevo tesoro que va a salir a captar pesos más en el mercado interno que en el mercado externo, no va a tener que salir, digamos, a emitir tanto y por otro lado a captar tanto, y eso le va a permitir bajar un poco las tasas. ¿Vos estás de acuerdo que eso puede llegar a ayudar en algún momento a bajar la inflación? Yo te voy a responder con franqueza. Yo no sé cuál es el tamaño del mercado local en dólares ni cuántos dólares puede absorber, pero yo no creo que el mercado local pueda absorber más de 10.000 millones de dólares por año y el Tesoro tiene que tomar 30.000. ¿Qué hacemos con los otros 20.000? Está bien que no todo lo que necesita gastar el Tesoro es en pesos y hay algunos gastos que tienen dólares, pero alguien le va a tener que comprar esos dólares. Y parte del problema del atraso cambiario y del déficit de cuenta corriente es que justamente el Tesoro estuvo vendiendo ahí en el mercado y empuja, en definitiva empuja el precio para abajo. Ahora que vos me digas, sí, se van a financiar una parte en pesos, digo, sí, el problema es que ahora vos te querés financiar en pesos cuando ya mostraste que fallaste enormemente en tu meta inflacionaria, porque las expectativas venían bárbaras. El año pasado el Tesoro, ahora no me acuerdo, pero si no me equivoco, llegó a colocar en pesos al 15%, al 15 o al 16. Varios años vista, digamos. Ok. ¿Quién se empieza a reír antes, vos o yo, ahora, si tratan de conseguir esa tasa? Claro. Es ridículo. ¿Cómo de inflación tuviste? 24,8, y yo no te puedo prestar a menos de 30. Y con suerte, porque algo de tasa real voy a querer tener, y después, y no sé, también estoy corriendo un riesgo. Entonces, ¿a qué costo se va a salir a endeudar el Tesoro? A ver, estos son todas consecuencias de cuando vos tenés un tiro para hacer, casi, que fue el año pasado. Ahora, lamentablemente,
esta estrategia yo creo que es insalvable. Y de hacer algo tienen que hacer un enroque, un reacomodamiento de un montón de piezas, quizá un cambio de estrategia, pero así no va. Así, Miguel, si seguimos por este camino, nos vamos a encontrar en diciembre y nos vamos a haber dado cuenta que desperdiciamos 11 meses, porque la inflación va a seguir en el mismo lugar. está claro. Miguel, te hago la última. Dólar 20.30. Mercado turbulento. Sí. Un inversor promedio, ¿sí? Que cuida el ahorro, cuida el mango, ¿sí? Tiene, supongamos, $50.000 para invertir. Hoy, Sí. ¿dónde le recomendás que lo ponga? ¿Que lo tenga en pesos, en Levac, que vaya a dólar, que Bueno. entre un bono en dólares corto, largo? ¿A dónde voy? No me quedo ni un solo centavo en acciones de ningún lugar, ni de Argentina ni de Estados Unidos, y voy a bonos en dólares a 2 años o a 3 años locales. No le va a rendir gran cosa, no es que soy un distraído, pero la plata para pagársela la tienen, así que no le van a defaultear. Y el que se anima un poco más, si se lo habilitan, yo creo que tendría que shortear algunas cosas de Argentina, por ejemplo. Porque como es difícil shortear bonos, probablemente algunas cosas de Argentina, si alguien me apunta con un arma y tengo que decir una sola acción, diría, y yo estaría short en Galicia. Opa. Sin duda. Bueno. Y no mucho más, porque después no tenés liquidez. Bueno, cualquiera puede estar short en acciones de Argentina, en ADRs en Estados Unidos. Eso todavía mejor, va a ser más barato. Seguro que le van a prestar las acciones de una forma muchísimo más barata en Estados Unidos, y eso lo pueden hacer. No hay restricciones para lo que es short selling, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, así pasaba Miguel Bogiano. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente por estar aquí en El Hombre de la Bolsa. Siempre muy buenos tus conceptos desde Carta Financiera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a una breve pausa y volvemos con más El Hombre. Transvan, logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional, clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente presentados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transvan contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transvan. En Buenos Aires, al 4552-2692. En Rosario, al 457-4865. En Córdoba, al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transvan.com.ar. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales. Carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Llega una nueva edición de Expo EFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importante del año. 4 y 5 de abril, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Seguimos con más El Hombre de la Bolsa y bueno, interesantísimas las palabras de Miguel Bogiano de Carta Financiera, que nos decía invertir en bonos cortos, quedarse piola en el molde, e inclusive para los más arriesgaditos, si que se quieren shortear alguna acción. Vamos a ver, la semana pasada hablamos con la gente del BIMA y nos contó de sus proyectos sobre la posibilidad de shortear acciones, y hoy vamos a hablar con el director ejecutivo de otro de los mercados
mercados que existen en la Argentina, el MAV, el Mercado Argentino de Valores. Fernando Luciani, ¿estás ahí en línea? Así es, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando, bueno, la verdad que es un lujo para este programa. La semana pasada hablamos con la gente del BIMA, una acción que ya está cotizando y está valiendo ese mercado $1.300 millones. Una cosa que realmente sorprende a más de uno, que en las previas no se lo esperaban. Y bueno, un gusto estar hablando contigo, otro de los mercados hoy operativos en el país. Y bueno, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes que muchas veces no conocen los mercados que hay, no conocen los mercados que hay, cuáles son los mercados. Acá me están diciendo justamente que se cortó justo la comunicación con Fernando. Yo mientras tanto les voy contando que en su momento la ley en Argentina generó una suerte de fusión en muchos mercados, los obligó a muchas bolsas a transformarse en sociedades anónimas. Recuerden que las bolsas nacen con como si fueran una suerte de club de los agentes y las sociedades de bolsa, que son quienes le permiten a los inversores operar en el mercado, y el mercado es la cancha, digamos, de bochas, donde realmente se juegan los tejos, ¿no? Es donde ingresan las operaciones y donde se ejecutan, y el mercado de alguna forma garantiza que esas operaciones tengan su ejecución. Bueno, en esa digamos, ley que se aprobó ya en el año 2012, el gobierno lo que buscaba era un mercado, digamos, que tuviera una plataforma única, integrada, donde quien tuviera, digamos, una cuenta en una sociedad de bolsa pudiera operar los distintos mercados, pero al mismo tiempo los obligaba a las sociedades, digamos, a las bolsas a, digamos, convertirse en sociedades anónimas. Esto llevó, por un lado, a la creación del BIMA, que hoy cotiza en el mercado local, y por otro lado, las bolsas del interior, ¿sí?, decidieron fusionarse en lo que hoy es el Mercado Argentino de Valores, el MAV, ¿sí? Estamos viendo de tratar de recobrar la comunicación con Fernando Luciani, que es presidente del MAV, pero me están diciendo que están caídas acá las líneas y que va a ser imposible para el día de hoy conseguir la comunicación, así que bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Mientras tanto les cuento que en el día 4 y 5 de abril va a estar teniendo lugar la Expo EFI en el Hotel Hilton. Es la exposición de economía y finanzas más importante del país, y aquí en El Hombre de la Bolsa vamos a estar sorteando 2 entradas al Congreso Económico, que siempre tiene lugar junto con la Expo EFI. Vamos a estar sorteando 2 entradas semanales, ¿sí? Así que le agradecemos a la gente de la consultora INVEC que nos ha dado esta posibilidad, a la gente de la consultora que es la que organiza esta exposición de economía y finanzas, y los invitamos también a todos nuestros oyentes a que vayan 4 y 5 de abril allí al Hilton a la exposición, que tiene, digamos, una parte que es entrada libre y gratuita, donde pueden conocer a las distintas sociedades
autoridades de bolsa, agentes que operan en el mercado y, por otro lado, también conocer a los mercados mismos. Prometemos esta comunicación que hoy lamentablemente fue fallida con Fernando Luciani, volver a intentarla la semana próxima, pero bueno, lamentablemente hoy las líneas se ve que están saturadas, hay mucha gente mandando mensajes por el Día Mundial de la Radio, que hoy se festeja, y también por el Carnaval. Se ve que han leído la encuesta que hoy pusimos en el Twitter y están viendo qué votar. La encuesta, se las repito para aquellos que todavía no la han podido ver, es si entrar o no entrar con este mercado, ¿no? Luego de una caída de un 12% en el S&P 500, hay que apretar el pomo y entrar, que es Carnaval. Solo el 33% dice que sí, de una hay que entrarle a este mercado. Yo estuve haciendo un poquitito de análisis técnico allí en el índice S&P 500 y es interesante ver cómo el día viernes, ¿no? Después de un sell-off intradiario, hizo un rebote, pero todavía no queda claro si este rebote, que continuó también el lunes y continuó el martes, como decía Miguel Bogiano, va a llevar al mercado nuevamente a los máximos históricos que se alcanzaron el 25 de enero de este año, o bien es un rebote de gato muerto, y allí la segunda de las opciones de nuestra encuesta de hoy, o la tercera, que es, digamos, solo meter una puntita, ¿no? Para ver y sacar alguna rentabilidad de muy corto plazo, en la cual la están siguiendo el 34% de nuestros oyentes, o vender y bañar a todos, ¿no? Como si fuera con una bombita de carnaval. El 8% cree que es momento de vender. Es decir, de alguna forma, nuestros oyentes están más que nada cautelosos por lo que está sucediendo en los mercados, porque podemos sumar el 34% de los que solo se animan a poner una puntita, el 8% de los que venden y piensan, digamos, bañar a todos, y el 25% de los que lo ven desde la tribuna. Es decir, aquellos que ya vendieron, dijeron, bueno, con el sell-off me disparó el stop loss, o vendí porque arrugué, de pronto la caída no me la banqué, venía subiendo 9 años seguidos, casi consecutivos de suba. Esta es la mayor caída desde el 26 de enero del índice S&P 500 desde el año 2008, con lo cual hay muchos que nunca vivieron un mercado bajista o un mercado de corrección. Si ustedes me preguntan a mí, creo que un poco reflexionando, ¿no? de a qué momento del mercado me hace acordar esto, me hace acordar a las previas, ni siquiera del año 2008, a las previas del año 2007, me acuerdo del año 2004, 2005, cuando la Reserva Federal estaba más preocupada por la inflación que por el crecimiento, cosa que hace muchos años que no se da en el mercado. Fíjense que todos estos últimos años la Reserva Federal viene diciendo, con una tasa prácticamente en cero y haciendo quantitative easing, es decir, emitiendo muchos dólares en el mercado, viene diciendo que le preocupa el crecimiento, le preocupa el empleo, pero recién ahora, y un poco se lo preguntaba hoy a Miguel Bogiano, si es que es un poco tarde, ¿no?, para que la Reserva Federal se empiece a dar cuenta de que quizás la economía va a empezar a crecer a un ritmo más acelerado, y que eso va a llevar a un crecimiento más rápido de la inflación. Por acá me dicen que Fernando Luciani, presidente del MAP, sí está en línea ahora. Fernando, ¿estás ahí? Así es, Ale, acá estoy. Bueno, tuvimos una comunicación media fallida, pero un segundo intento, como los mercados cuando rebotan, nos da la posibilidad. Fernando, rapidito.
yo ya hice una introducción un poco de qué era el MAB. Contame cómo está funcionando hoy el MAB y qué perspectivas tienen a futuro. Yo sé que ustedes en la repartija, digamos, de los mercados se han quedado con lo que es el financiamiento PYME, ¿es así? Así es, Ale, y realmente las perspectivas son excelentes. Yo escuchaba el análisis que vos hacías al comienzo del papel BIMA antes que se corte, uh-huh. y bueno, eso tiene que ver con que todos los mercados, una vez que logramos estabilizar nuestro plan de negocios, dividir o repartir, como vos decías, los instrumentos, ¿no? Exacto, nos encontramos con que Argentina está en pisos muy profundos en relación a lo que es el desarrollo del mercado de capitales en general. Entonces, es muy difícil no ver grandes perspectivas de crecimiento. Ustedes, en esta repartija de instrumentos, para la gente que no entiende, digamos, qué es esto de los mercados y todo, el BIMA se quedó con las acciones. ¿Y ustedes con qué se quedaron? Porque, claro, BIMA y MAB tienen un convenio de especialización por medio del cual BIMA se queda con lo que son los productos seniors. Dentro de esos productos seniors están las acciones, vamos todos los días, digamos, las acciones más líquidas, las acciones de las empresas, digamos, más importantes y con mejores estándares de gobierno corporativo. Ajá. MAB, digamos, copiando un montón de otras experiencias internacionales, lo que hace es tratar de constituirse como un mercado alternativo a ese mercado primario. Un mercado alternativo donde entonces van a encontrar lugar dos grandes tipos de empresas. Aquellas que son pymes, uh-huh. Por naturaleza tienen una facturación que las ubica en la escala correspondiente según las pymes. Esas empresas van a poder, o digamos, de hecho pueden negociar sus acciones, sus obligaciones, los bonos convertibles, digamos, bueno. Y el producto estrella para las pymes hoy, que son los cheques de pago diferido. Y luego hay otro tipo de empresas que van a este tipo de mercados, que son aquellas que tienen un diferencial de riesgo, que son mercados, empresas que a lo mejor no son pymes, pero pueden ser mucho menos líquidas, y entonces no es bueno, desde la visión internacional, mezclar ese riesgo tan particular con un riesgo senior, depurado, selecto, digamos, que tiene que concentrar la liquidez en BIMA. Esa es un poco la gran idea, y las perspectivas creo que son buenas. Y si yo, por ejemplo, tengo hoy una pyme, ¿cómo hago para acercarme al MAB, Fernando? Bueno, agentes de MAB son todos los agentes del país, te diría. Casi todos los agentes aprobados por la CNB están con membresías activas del mercado argentino de valores de MAB. Entonces, el camino natural es que tengan un broker, un agente amigo con el que puedan diseñar tanto su política de inversión como de financiamiento. O sea, tanto la web o las puertas del MAB en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, que es donde tenemos oficina comercial, están siempre abiertas para que la empresa se acerque, y tu canal también es muy virtuoso. Así que bueno, hay muchas maneras de acercarse. O sea, yo si quiero financiarme, tengo una pyme y quiero financiar mis proyectos a través del mercado argentino de valores, tengo que ir a través de alguno de los agentes que operan en el mercado. Y los instrumentos, ¿cómo me puedo financiar? ¿Cuáles son los instrumentos que hoy tienen? Mira, Ale, yo creo que hoy el producto estrella sigue siendo la negociación de cheques de pago diferido, que a una empresa pyme le permite descontar o securitizar tu cartera de manera muy ágil, en caso que tenga cheques de terceros, o le permite también planificar una emisión de cheques de pago diferido, ya no de terceros, sino propios. MAB tiene una gama grande de segmentos de negociación de cheques de pago diferido, algunos pensados para la pyme que tiene activos ligados al sector agropecuario para poner como garantías, otro segmento ligado al dólar, a las acciones, a los bonos, el típico segmento de garantías de SGR. En definitiva, cualquier empresa pyme tiene que sentarse a pensar cuál es su estrategia de financiamiento para el año, para los próximos 3 años, y ahí MAB le va a brindar, seguramente a través de los agentes, el mejor producto a medida de esa empresa pyme. Hay muchos, yo te diría que el producto más líquido, más destacado es el de cheques, luego sigue el de pagaré, ahora irrumpe la ON simple también,
¿Y hoy qué volumen está operando el tema de cheques? Bueno, cheques de pago diferido vos tenés más o menos 25.000 millones de pesos anuales entre los distintos segmentos de cheque de pago diferido que digamos es como un riesgo abierto. Hay entre 25 y 27.000 millones de pesos todos los años que son financiamiento de empresas pymes. Más o menos de eso vos tenés un 70% responde a cheques de pago diferido cuya garantía la brindan las SGRs, y el resto son cheques de pago diferido más a medida en otros segmentos de negociación que son muy utilizados por las empresas. Entonces, 25.000 millones de pesos, más o menos lo que hoy se tradea anualmente en el mercado argentino de valores en cheques. O sea, si vos tenés hoy una pyme, pensalo, ¿sí? Acercate, mirá la página web del MAB, mirá cuáles son los agentes que operan en eso y te podés acercar a financiar tus cheques a través de este mercado. Fernando, lamentablemente se me acaba el programa. Te agradezco mucho tu participación aquí en El Hombre de la Bolsa y te prometo que, como fue más cortita la salida, volvemos a llamarte la próxima semana. ¿Puede ser? Por favor, un gusto. Abrazo. Bueno, un abrazo. Así pasaba Fernando Luciani, presidente del MAB, Mercado Argentino de Valores, por El Hombre de la Bolsa, y se nos fue el programa nuevamente. Aprieten el pomo, chicos, que es carnaval.